Dios te bendiga, hermano, amigo que estás mirando este video. Te saluda tu hermana amada ahí. Le damos las gracias a Dios por este maravilloso día de vida que Dios nos ha extendido en este día. Por la misericordia del Señor, aquí estamos y no hemos sido consumidos. Gracias a Dios por la vida que Dios te ha dado el día de hoy, que Dios te ha permitido, ¿verdad? También, ¿verdad? Dándote la oportunidad de que también tú le glorifiques el día de hoy al Señor, de que también tú te sientas agradecido para con Dios, agradecida para con Dios, ¿verdad? Por el día que Dios te ha bendecido el día de hoy, ¿verdad? Que Dios te ha levantado, ¿verdad? Que Dios te ha dado la fuerza para trabajar, para poder, ¿verdad? Hacer tus deberes también, pero siempre nunca también te olvides, ¿verdad? De darle, como te decía, también darle la honra y la gloria a Dios y las gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él te ha sostenido, Él te ha dado la fuerza, Él te ha dado la fortaleza y el despertar el día de hoy también, ¿verdad? Y es el momento también de que tú también, si no le has entregado tu corazón al Señor, ¿verdad? Puedas hacerlo, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? La oportunidad que Dios te está dando, ¿verdad? También de que tú seas uno más, ¿verdad? De la lista del Señor, ¿verdad? Para salvación, ¿verdad? A tu vida, para salvación a tu alma, ¿verdad? Para eso Dios, ¿verdad? Te está dando la oportunidad el día de hoy, ¿verdad? Para que tú vivas para Él, ¿verdad? Para que Él también Dios cumpla sus propósitos en tu vida, para lo cual, ¿verdad? Dios te escogió, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Déjame decirte, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Te tenía ya, ¿verdad? Ya tenía, ¿verdad? Un propósito grande y maravilloso para tu vida, ¿verdad? Y tal vez por, ¿verdad? Por las trampas, ¿verdad? Las circunstancias, ¿verdad? De la vida, ¿verdad? Y trampas del diablo, des en cuenta, ¿verdad? Te desviaste del camino del Señor, ¿verdad? De los propósitos de Dios, ¿verdad? Y por no saber, ¿verdad? Tú escoger, ¿verdad? Lo que es la voluntad del Señor, ¿verdad? Y ni pensar en los pensamientos, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Tenía para ti, porque los pensamientos de Dios son aún más grandes que tus pensamientos, que mis pensamientos, dice el Señor, y sus caminos, ¿verdad? Que vuestros caminos, ¿verdad? Así que Dios tenía propósito y tiene propósito grande para tu vida. Y los tenía, pero tal vez te desviaste del camino del Señor, de las sendas del Señor, de los propósitos de Dios. Hoy es el momento, ¿verdad? De que tú te vuelvas a los caminos del Señor, de que tú te vuelvas a la senda derecha, ¿verdad? Del Señor, para que Dios pueda, ¿verdad? Se encuentra seguir obrando en tu vida, ¿verdad? Seguir cumpliendo esos propósitos, ¿verdad? Para los cuales Él te escogió, ¿verdad? Te cuenta, para los cuales Él te está dando la vida. Mira, por eso el enemigo tal vez trabaja fuertemente en tu vida, ¿verdad? Para que tú no busques de Dios, para que tú te apartes, ¿verdad? Para que tú no le hagas caso al Señor, porque el diablo quiere destruir esos propósitos de Dios, déjame decirte. Por eso hoy es el día. Hoy es el momento de que tú recapacites, ¿verdad? ¿Será que este es el propósito, verdad? Este es el camino correcto que yo estoy escogiendo. Si estás en los caminos del Señor, gloria a Dios, sigue adelante, ¿verdad? Y que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida, ¿verdad? Sigue adelante forzándote, ¿verdad? Pero si no es así, déjame decirte, ¿verdad? Estás en el camino incorrecto, déjame decirte, ¿verdad? Te has desviado de las sendas del Señor. Por hoy es el tiempo, hoy la oportunidad, hoy es el día, hoy es la vida que yo te he extendido para que tú vuelvas a las sendas del Señor, para que tú pienses, ¿verdad? Que si estás, ¿verdad? Llevando a cabo los propósitos de Dios en tu vida, ¿verdad? Se están cumpliendo, déjame decirte, ¿verdad? O no. Y si no es así, déjame decirte, hoy es el día que tú puedes volverte al Señor. Hoy es el día que tú puedes recapacitar, pensar, ¿verdad? Si estás siendo agradecido o agradecida con Dios. Si estás en los caminos del Señor o el enemigo te desvió de los caminos y propósitos del Señor que Dios tiene establecido para tu vida, ¿verdad? De las bendiciones tan maravillosas que Dios tiene establecido para tu vida. Hoy es el momento, ¿verdad? Hoy tú tienes la oportunidad y hoy yo te vengo a presentar, ¿verdad? A Él, al único, al grande, al poderoso, ¿verdad? El único, la luz, el camino, ¿verdad? Y la vida, nuestro único Dios y Jesucristo Salvador, déjame decirte, ¿verdad? Y al Espíritu Santo que nos ha dado para que te guíe. Por eso es tan necesario que vengamos a Él, ¿verdad? Que tú le hagas la invitación en tu vida, en tu corazón, se lo abras ahí y lo dejes morar contigo, para que siempre sea el Espíritu Santo quien te guíe, ¿verdad? Te cuenta en los caminos
y a llevar a cabo los propósitos que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Hoy es la oportunidad y a Él te vengo a presentar el único que ha venido para salvarte, ¿verdad? Él es el único que me ha salvado a mí, es el único que me ha iluminado a mí y Él te vengo a presentar el día de hoy. Hoy, ¿verdad? Dios, déjame decirte, ¿verdad? Trae esta palabra para tu vida, como Dios también, ¿verdad? Lo ha hecho para la mía, lo ha traído para la mía también. Oye, para tu vida también, ¿verdad? Déjame decirte, ¿verdad? Porque Dios tiene propósitos grandes, ¿verdad? Te hago la invitación, como siempre, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tú se la hagas, ¿verdad? A tu vida, ¿verdad? Que siempre sean ellos quien te dirijan, como te digo, hay propósitos grandes, ¿verdad? Hay propósitos grandes, ¿verdad? Pero date cuenta que hay momentos que tal vez nosotros nunca se lo hemos hecho, ¿verdad? Se encuentra en nuestra vida, ¿verdad? Nunca los dejes ir, porque solamente son ellos, ¿verdad? Quien te direccionan, ¿verdad? Quien te llevan por el buen camino, ¿verdad? De vida eterna y de una salvación tan grande, déjame decirte, que Dios tiene para tu vida el día de hoy, ¿verdad? Así que hazle la invitación, que sean ellos que te den el entendimiento, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Convenciéndote a ti, ¿verdad? De pecado, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Guiándote, dirigiéndote, ¿verdad? Si estás haciendo lo correcto, no mismo, ¿verdad? Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, Él nos guía, Él nos convence si estamos haciendo algo para el Señor o no estamos haciendo nada para Dios. Si estamos caminando en la luz del Señor o no estamos caminando en la luz del Señor. Que si tenemos salvación o no tenemos salvación, déjame decirte. Pero hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad que Dios te está dando, ¿verdad? Para darte esta salvación tan grande, déjame decirte, ¿verdad? Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida, ¿verdad? Y ese milagro tan maravilloso, ¿verdad? Es tener a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tener esa salvación en nuestra vida. Tener al Espíritu Santo, ¿verdad? Esa luz en nuestras vidas, ¿verdad? Dios quiere que tú reflejes esa luz en tu vida. Por eso Dios, Él está aquí para iluminarte, ¿verdad? Para iluminarte, para guiarte y para salvarte, dice el Señor, ¿verdad? Para sanarte, ¿verdad? Del pecado, ¿verdad? También de tanto pecado, ¿verdad? Que tal vez nosotros nos desviamos, como le decía, del camino del Señor. Pero hoy es el momento, ¿verdad? De reconocer y volvernos a las sendas del Señor. Vamos a orar. Que sea Dios usando mi vida y que sea Dios dándote el entendimiento a tu vida, ¿verdad? Que sea Dios hablando a tu vida como a la mía, ¿verdad? Déjame decirte, ¿verdad? Y que sea Dios, ¿verdad? Fortaleciendo tu vida si estás en el camino del Señor y que sea Dios también atrayéndote nuevamente a los caminos del Señor. Si tal vez antes lo hacías, ¿verdad? Cuando estabas en tu primer amor y ahora lo estás haciendo menos, déjame decirte que también Dios te vuelva a ese primer amor, déjame decirte, porque Él es el único, la única luz y salvación para nuestras almas, déjame decirte, ¿verdad? Para nosotros mismos vamos a orar. Padre bendito Dios, Señor eterno, estoy delante de tu santa y divina presencia, Señor. Primeramente, Señor, dándote las gracias por la oportunidad y el privilegio que me das, Señor eterno, de poder compartir tu palabra, Padre bendito Dios, Señor. Estoy en tus manos, Padre poderoso Rey, Señor eterno, Padre. Ponga esa palabra en mi boca, Señor eterno, Padre. Y dé, Padre, el discernimiento, Padre poderoso Dios, de tu palabra, Señor eterno, Padre. Ayúdenos a atesorarla en los corazones, Padre. Oh bendito Dios, Señor eterno, a prestar oído, Padre poderoso Dios, Señor eterno, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Sea usted libertando, Padre bendito Dios, Señor, y cumpliendo, Señor, esos propósitos tan grandes, Padre bendito Dios, Señor, que usted tiene para con cada uno de nosotros, Padre bendito Dios, Señor. Sea usted obrando en cada vida, Padre poderoso Dios, Señor eterno, Padre, que van a oír, Padre, esta tu palabra, Padre bendito Dios, Señor eterno, Padre. Sea usted obrando, sea usted levantando, sea usted restaurando, Padre bendito Dios, Señor. Sea usted, Padre, volviendo, Padre, a las sendas tuyas, Padre, aquellos que se desviaron, Padre, en el nombre de Jesús, Padre bendito Dios, Señor eterno, Padre. Que ellos puedan ver, Señor, los propósitos tan grandes, Padre bendito Dios, Señor eterno, Padre, que usted tiene, Padre, para con cada uno, Padre. Y sea usted fortaleciendo, Padre, aquellos que están en tus caminos, Padre. Que sigan, Padre bendito Dios, fielmente, Padre poderoso Dios, Señor. Así, Padre poderoso Rey, Señor. Y sea usted, Padre, cumpliendo su propósito, Padre, en cada uno de nosotros, Padre bendito Dios, Señor. Gracias te doy, Señor.
Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos las gracias a Dios. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Salmos, en su capítulo 27, bajo el tema Jehová es mi luz y mi salvación, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Yo a nuestra única luz y salvación. Y a Él es el que te vengo a presentar, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Quien envió a su Hijo, déjame decirte también, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para morir y pagar ese precio por tu pecado, por mi pecado, déjame decirte, verán. Él es nuestra única luz. Él es nuestra única salvación, déjame decirte, ¿verdad? Porque si Jehová el Padre no se hubiese decidido enviar a su Hijo, entonces no hubiésemos, ¿verdad?, obtenido nosotros la luz ni la salvación a nuestras almas, ¿verdad? Ni el perdón de pecados, ¿verdad? Pero gracias, ¿verdad?, a Jehová nuestro único Dios, ¿verdad? Que nos hace saber, ¿verdad? ¿Me entiende? De la salvación tan grande, ¿verdad? Que nos ha enviado, déjeme decirle, ¿verdad? Para nuestras almas, nosotros de valorar, ¿verdad? Nosotros de ser agradecidos, nosotros de buscarle, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 27, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Palabra, déjenme decirle, que expresaba el salmista David, déjenme decirle, ¿verdad? Porque él sabía, ¿verdad?, quién lo había salvado. Él sabía, ¿verdad?, quién era el que, ¿verdad?, lo guiaba en su caminar, déjenme decirle, ¿verdad? Él había puesto a Jehová primeramente en su vida y en su corazón, en su mente, ¿verdad? Que fuera él por delante, que fuera él guiándole, déjenme decirle, ¿verdad? Y él sabía que solamente de él iba a venir la salvación, que él solamente, ¿verdad?, de él provenía esa luz, ¿verdad? Esa dirección hacia, ¿verdad?, por donde él, lo que él tenía que hacer, déjenme decirle, por donde él tenía que ser guiado, déjenme decirle. Tal vez tú buscas salvación de otras partes, déjame decirle, y no la puedes obtener, déjame decirte, ¿verdad? Tal vez tú buscas que alguien te ilumine, déjame decirte, ¿verdad? Y no puedes obtenerlo, déjame decirle, ¿verdad? Pero hoy es el momento, déjame decirte, que solamente la luz tú la puedes encontrar en nuestro único Dios, el grande, el que está en los cielos, déjame decirte. La única salvación que viene de allá arriba, déjame decirte, ¿verdad? Entonces el salmista David expresó esta palabra: Jehová es mi luz, ¿verdad? Yo lo que quiero decirte, como quien dice el salmista David, ¿verdad? Dijo así: yo quiero decirte que yo tengo una luz y esa se llama Jehová. Porque, ¿verdad?, Él es el único, como le decía, el que envió, ¿verdad? El único, déjenme decirle, ¿verdad?, que tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Que se acordó de que somos, ¿verdad?, polvo, déjenme decirle, ¿verdad? Que a través de que nosotros, ¿verdad?, desen cuenta, ¿verdad?, caímos en pecado, ¿verdad?, desde un principio de la creación, déjenme decir, ¿verdad? Él se acordó de que somos polvo, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Él entonces, des en cuenta, ¿verdad?, tuvo que enviar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, el Salvador, ¿verdad?, para nuestras almas, déjenme decirle, ¿verdad? En Él íbamos a encontrar la luz y la salvación. Entonces, por eso Él decía: Jehová es mi luz, dice, ¿verdad? Yo sé que Jehová va a ser el que me va a iluminar. Yo sé que Jehová es el que me está iluminando, déjenme decirle, ¿verdad? Entonces Jehová es mi luz. Él lo hacía con esa seguridad, déjenme decirle, que él sabía a quién le tenía en su corazón, quién era el que lo estaba guiando, déjenme decirle. Asimismo usted, déjenme decirle, tiene que saber que la única luz es nuestro Señor Jesucristo, dice. Y él le dice, ¿verdad?, y mi salvación, ¿verdad? Él es el único, ¿verdad?, que me puede salvar. Entonces él se hacía una pregunta y decía: ¿de quién temeré? Si tengo al grande, si tengo al poderoso, ¿verdad? Si tengo al que me formó, si tengo al que hizo a todo el mundo, ¿verdad?, toda la creación, ¿verdad?, al bueno y al malo, déjenme decirle, ¿verdad? Si él el que lo hizo, a él lo tengo, entonces yo de quién he de temer, estaba diciendo, ¿verdad? ¿De quién temeré? Si verás, si el grande está conmigo, si el poderoso está conmigo. Y no solamente eso él decía, dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. Él sabía que en Jehová, en Dios se había refugiado y que en Dios podía encontrar esa fortaleza, ¿verdad?, para su vida, a pesar de las luchas, a pesar de las aflicciones, a pesar de que sus enemigos se le multiplicaban. Déjenme decirle, él se había refugiado en Dios, que en él encontraba, des en cuenta, la fortaleza, ¿verdad? Él ya sabía
que tal vez en otras veces él también había pasado circunstancias difíciles, pero él sabía que si él cuando él se refugiaba en Dios, ¿verdad? Él sabía que ahí, ¿verdad? Encontraba él esa fortaleza, dice así la palabra de Dios. Y Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué tú puedes ver a un siervo de Dios firme? ¿Por qué tú puedes ver a un siervo de Dios que a pesar de la lucha, que a pesar de la prueba, y está buscando del Señor, siendo agradecido para con Dios? ¿Por qué? Porque se refugia en Dios, ¿verdad? Por eso déjame decirte, ¿verdad? Que si tú no tienes a Dios en tu corazón, hoy es el momento, ¿verdad? De que vengas a esta luz, de que acurras, ¿verdad? Déjame decirte a esta salvación tan grande, ¿verdad? Porque Él es el único que te puede fortalecer, Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que te puede mantener firme, ¿verdad? Tal vez tú estás en el camino del Señor, déjame decirte, ¿verdad? Y tal vez estás pasando luchas, pruebas, angustias, aflicciones, enfermedades, déjame decirte, ¿verdad? Que tú, ¿verdad? Tienes que confiar en el Señor, tú tienes que fortalecerte en Dios, déjame decirte, ¿verdad? Tú no tienes que temer, sino tienes que venir al Señor y fortalecerte, ¿verdad? Porque Él es el único que te va a fortalecer en tu vida, dice, ¿verdad? Porque si Él fortaleció al salmista David, también puede fortalecerte a ti, también puede fortalecerme a mí. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Él estaba hablando con seguridad, como te decía, como que él ya había pasado, ¿verdad? Una situación difícil y se había sentido fortalecido, ¿verdad? Y en este momento también él se había sentido fortalecido a pesar de todo lo que le estaba viniendo. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, si el grande, el poderoso, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Está con uno, ¿por qué nos hemos de atemorizar? Entonces él se preguntaba, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Verdad? ¿Me entiende? Pues si el grande está conmigo, el poderoso está conmigo, Él me fortalece, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, dese en cuenta, dice, ¿verdad? Él empezó a expresar, dese en cuenta, algo como de testimonio, ¿verdad? Dice así, cuando se juntaron, es que él ya había pasado una situación, cuando se juntaron contra mí los malignos, lo que yo te quiero decir, dijo el salmista David, ¿verdad? Que cuando, dice, ¿verdad? Yo pasé una situación difícil, cuando los enemigos, ¿verdad? Se en cuenta, se juntaron, dice, ¿verdad? Aquellos que me angustiaban, dice, mis angustiadores y mis enemigos, de en cuenta, ¿verdad? Es decir, los demonios, es decir, los que te angustian, ¿verdad? Y todos tus enemigos, dicen, cuando ellos se juntaron, una cosa quiero decirte, decía el salmista David, una cosa, ¿verdad? Dios nos hace saber, ¿verdad? ¿Me entiende? A través de su palabra, dice, ellos se habían juntado para comer mis carnes, dice, ¿verdad? Lo que yo quiero decirte, que es lo que le había acontecido a estos enemigos que se levantaron contra el siervo de Dios, que si a ti se te levantan, ¿verdad? Enemigos, déjame decirte, para destruirte, tú ves que se multiplican. Mas sin embargo, tú estás confiando en Dios, ¿verdad? Déjame decirte, tú sabes que Él te está direccionando. Entonces dice el Señor a través de su palabra, ¿qué fue lo que le ocurrió a los enemigos de David? Dice que ellos tropezaron y cayeron, dice en el versículo 2, dice, ¿verdad? Ellos se juntaron contra mí, los malignos, mis angustiadores, dice, mis enemigos, dice, para comer mi carne. Es decir, que los enemigos ya estaban viendo a la vida de David, se en cuenta, ya, porque ellos tenían pensado en verlo botado, muerto, ya para acabarlo, para comérselo, ¿verdad? Para comer mi carne, y dice, para devorárselo, ya des en cuenta, ¿verdad? Pero entonces, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que como el siervo de Dios se permanece fielmente confiando en el Señor, a veces muchos te quieren ver destruido, destruida, a veces muchos ya te quieren ver, te están hasta comiendo, déjeme decirte, ya, ¿verdad? Para ya no verte más, ¿verdad? Pero dice el Señor, cuando tú pones, ¿verdad? Tú pones tu confianza en mí, tú sabes que yo te estoy direccionando, tú acudes a mí, ¿verdad? Que yo te voy a estar ahí fielmente para salvarte. Es decir, Dios pelea por ti, Dios pelea por mí. Cuando los enemigos se multiplican, cuando los enemigos vemos que nos quieren ver ya derribados, ya muertos para devorarnos, ¿verdad? Entonces dice que el salmista David vio una gran victoria, déjame decirte, ¿verdad? Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, la luz te está guiando tú a través de la luz, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios.
Déjame decirte que la salvación fielmente de Dios ahí está, ¿verdad? Y cuando tus enemigos te quieren ver destruido, ¿verdad? Entonces esto es lo que tú vas a ver de tus enemigos. Tú vas a ver la victoria en tu vida, dice el Señor. Si tú le tienes a Él, por eso es tan necesario que tú busques, te refugies en el Señor, que tú le sigas a Él, camines en esa luz, en esa rectitud, como Dios quiere, déjame decirte, porque solamente así tú puedes obtener esta salvación, dice, ¿verdad? Que ellos ahí, desen cuenta, dice la palabra de Dios, tropezaron y cayeron, desen cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios era el que estaba peleando por el siervo de Dios, y asimismo Dios, el Dios de hoy también es el mismo Dios, déjame decirte, de David, es el mismo Dios mío y el Dios que nosotros estamos sirviendo, ¿verdad? Cuando nos acercamos al Señor, al que yo te estoy presentando, el único que hizo los cielos y la tierra, déjame decirte, el único grande y poderoso, déjame decirte. Entonces Él te da la victoria. Sus enemigos, ¿qué pasó? Le pasó así, que ellos tropezaron y cayeron. Ellos mismos empiezan a caer uno por uno, aquellos que te quieren ver a ti derribado, aquellos que te quieren ver, ¿verdad? A ti que ya hasta comerte, porque aquí el propósito tenían para comer su carne, es decir, para ya no ver su existencia, es decir, desaparecerlo, déjenme decirle total, no querían ver nada del salmista, ¿verdad? Por eso te digo, si tal vez en mi vida, voy a decir un ejemplo, no me quieren ver nada, ya ni siquiera nada, voy a decir desaparecer, entonces dice el Señor, acuérdate que yo soy tu luz, acuérdate que yo soy tu salvación, yo no voy a pelear, Dios peleará por mí, ¿verdad? ¿Me entiende? Ellos van a tropezar, solitos mismos van a tropezar, solitos mismos van a caer, ¿verdad? ¿Me entiende? Van a caer uno por uno, van a caer, ¿verdad? Y dijo el salmista, aunque un ejército, dice, ¿verdad? Un ejército, imagínense, un ejército acampe contra mí. Lo que yo quiero decirle que como el salmista David expresaba estas palabras, que tú las expreses de tu corazón. Que aunque tú veas que ese ejército, ¿verdad?, esté acampando, esté rodeándote, como quien dice, ahí ya cerca, ¿verdad? ¿Me entiende? Contra mí, dice el Señor, ¿verdad? Dice así, que expresó esta palabra el salmista David, y Dios quiere que yo la exprese de mi corazón y tú la expreses del tuyo, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? No temerá mi corazón. Tiene que decir, no temeré, ¿verdad? No temerá mi corazón. Veo que se multiplican, veo que se levantan contra mí, veo que son ejércitos que están ahí, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? Que mi corazón no va a temer. Mi corazón no va a temer. ¿Por qué? Porque yo no estoy sola, porque tú no estás sola, porque tú no estás solo, ¿verdad? No va a temer mi corazón, dice, ¿verdad? No temerá mi corazón, dice, aunque contra mí se levante guerra, desen cuenta, y aunque ya estén haciéndome la guerra, ya estén hablando mal de mí, ya estén diciendo cosas, no, dijo el salmista David, ellos se estén levantando en guerra, ¿verdad? Se levanten contra mí en guerra, entonces dice, yo, dice, estaré confiado. Yo estaré confiada en Dios. Yo estaré confiada en Dios, y eso mismo tú tienes que expresar de tu corazón. Mi corazón no va a temer, pero yo voy a seguir confiando en Dios, que veo que se multiplica, veo que ya están en guerra contra mí, pero desen cuenta, ahí venía la salvación de parte de Dios. Pero también había una expresión del salmista David de su corazón. Dice, ¿qué es lo que él hacía? ¿Qué es lo que él se había propuesto en su corazón? Una cosa yo demando, dice, ¿verdad? Una cosa demando a Jehová. Y eso es lo que yo espero escuchar de tu boca, ¿verdad? De mi boca también. Una cosa demando a Jehová, y esta voy a buscar. Y espero que también usted esté buscando esto. Esto buscaré, dice, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿verdad? Hacer algo maravilloso, buscar la presencia del Señor, buscar el rostro de Dios, ¿verdad? Buscar congregarse, ¿verdad? ¿Me entiende? Buscar adorar a Dios, buscar el ser agradecido para con Dios, déjenme decirle, ¿verdad?
una cosa, dice, y esta buscaré, porque a veces ustedes o a veces vosotros, ¿verdad? Como humanos, déjenme decirle, ¿verdad? Queremos la salvación de Dios, queremos la bendición de Dios, queremos el bien de Dios, déjenme decirle, pero nosotros nunca le damos nada al Señor. Nosotros nunca nos proponemos en nuestro corazón decirle, Señor, yo voy a buscarte, yo voy a estar en tu casa contemplando tu hermosura. Yo voy a inquirir en tu templo, Señor. Yo voy a consagrarme para ti. A veces nosotros no disponemos en nuestro corazón estas cosas, pero bien queremos que Dios pelee por vosotros. Por eso es ahí cuando nosotros caemos. Es ahí cuando nosotros desen cuenta, ¿verdad? Desmayamos. Cuando nosotros no queremos ya seguir buscando del Señor, guardándonos para Dios. ¿Por qué? Porque nunca proponemos en nuestro corazón con una actitud de agradecimiento para con Dios, ¿verdad? Que vamos a buscarle todos los días, que vamos a buscar el rostro del Señor, que vamos a buscar el contemplar la hermosura de Dios, dice, ¿verdad? De Jehová, dice, y para inquirir en su templo, ¿verdad? El templo de Dios es santo, el templo de Dios es puro, entonces tú también te tienes que habitar en esa santidad del Señor, déjame decirte, ¿verdad? Tienes que proponer en tu corazón buscar el rostro de Dios, ¿verdad? Buscar, ¿verdad? Y contemplar esa hermosura juntamente, ¿verdad? Lo de Dios con Dios ahí donde está, ¿verdad? Se encuentra, ¿verdad? En ese templo de Dios. Es lo que el salmista David había dicho, ¿verdad? Yo voy a confiar en Dios, pero también voy a buscar del Señor. También voy a contemplar su hermosura. Voy a inquirir en su templo. Voy a estar en la casa de Jehová, y no solamente un día, no solamente hoy que Dios me hizo el favor. Voy a ser agradecida con Dios siempre. Desde que tú le entregaste tu corazón a Dios, tienes que buscar la presencia del Señor, tienes que buscar el rostro de Dios. No de temporada, que porque hoy me sentí débil, hoy yo no busqué, no. Tiene que buscar usted. ¿Por qué? Porque es lo que Dios espera de tu vida y de mi vida. Es lo que Dios espera, que nosotros estemos ahí buscando, contemplando la hermosura del Señor, inquiriendo en su templo, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Estar todos los días de nuestra vida. Es decir, proponernos estar todos los días, no desmayar, no debilitarnos, no irnos al mundo por temporada, no, sino que orar por vosotros mismos para que estemos firmes, proponernos ahí orar. No desmayar en la oración. ¿Por qué causa la persona se desmaya, se vuelve al mundo? Porque deja la oración, deja de contemplar la hermosura de Dios. Porque si estuviese pasando problemas, circunstancias difíciles, créeme, que si contemplara la hermosura de Dios, el mismo Dios ahí le diría, yo estoy contigo, yo peleo por ti, ¿verdad? ¿Me entiende? Acuérdate, ¿verdad? Que si tus enemigos se te multiplican, yo voy a defenderte. ¿Por qué? Porque esa persona no dejó de, ¿verdad? De buscar el rostro de Dios, se miró con Dios ahí, desencuentra, ¿verdad? Por buscar la presencia del Señor, y el Espíritu Santo mismo la fortalece o lo fortalece, déjense en cuenta, ¿verdad? Para que pueda seguir estando todos los días en la casa de Jehová. Dense en cuenta, ¿verdad? Por eso es tan necesario que, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Nos fortalezcamos en el Señor. Dense en cuenta que nosotros lo mantengamos a Él siempre en nuestra vida, ¿verdad? Entonces dijo el salmista David, ¿por qué? ¿Por qué él hacía eso? Porque él sabía, ¿verdad? El salmista David sabía que si él se refugiaba ahí, dense en cuenta, los enemigos no lo iban a haber derribado. Entonces lo que Dios me da a entender, mira, hija, quiero que tú vengas siempre a fortalecerte en mí. Y quiero decirte, ¿verdad? Porque tú sabes que tú en mí, en Dios, es decir, nosotros en Dios encontramos, ¿verdad? Ese en cuenta, ese refugio, dice. El salmista David sabía que si él buscaba de Dios, como le decía, sus enemigos, no se iba a cumplir el propósito de sus enemigos en su vida, ¿verdad? Porque sabía que el Dios grande lo iba a sostener, porque sabía que el Dios grande lo iba a proteger. Entonces dice la palabra de Dios, dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él sabía que si él se refugiaba ahí, como le decía, ahí iba a estar seguro, ahí iba a estar refugiado, ¿verdad? Se en cuenta. Sabía que Dios, ¿verdad? Lo iba a esconder en el día del mal, para cuando sus enemigos, Dios lo iba a esconder, desde en cuenta. Por eso es tan necesario, por eso le digo, nosotros siempre, ¿verdad? Habitar, ¿verdad? ¿Me entienden? Dense en cuenta ahí, contemplando la hermosura del Señor todos los días de nuestra vida, y inquirir en el templo de Dios, dense en cuenta. ¿Por qué? Porque así Dios nos libra
de nuestros enemigos, porque él me esconderá, dice, en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Se encuentra qué refugio, qué verdad, que sentirse en esa seguridad. Se encuentra bajo, dice, reservado de su morada, sobre una roca, dice, me pondrá en alto. Él sabía que después de eso iba a venir una victoria, ¿verdad? Se encuentra que Jehová lo iba a poner en alto, sobre una roca me pondrá en alto, dice. Y luego dice, ¿verdad? Dijo el salmista David, y luego levantará, dice, mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Dice en cuenta, ¿verdad? Le iba a dar la victoria, ¿verdad? En frente de sus enemigos, le iba a dar la victoria. Dios le va a dar la victoria a aquel varón, a aquella mujer que se esfuerzan, aquella mujer, de en cuenta, que se refugia en Dios, ¿verdad? Que le permite a Dios que lo guíe, que sea su luz, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque Él lo va a salvar, Él la va a salvar, dice la palabra de Dios. Entonces dice, ¿verdad? Y yo, dice, él decía, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré, entonaré alabanzas a Jehová. Él estaba viendo su victoria y también se estaba disponiendo qué era lo que iba a hacer, qué era lo que él estaba mirando. Yo sé que después de todo lo que se me levantó, después de todo aquello que me quieren ver derribado, yo sé que viene mi victoria porque estoy confiando en Dios. Yo sé que voy a seguir sacrificando, ¿verdad? Sacrificio de júbilo. Sé que voy a seguir entonando alabanzas al Señor. Sé que voy a cantarle al Señor lo que decía. Sé que voy a entonarle, dice, alabanzas a Jehová, dice, ¿verdad? Y de júbilo, ¿verdad? Sé que voy a seguir adorando a Dios. Por eso le digo, cuando una persona cae es porque dejó de habitar y de contemplar la hermosura del Señor. Es por eso, de esa causa, que sus enemigos se le levantan y no se refugia en Dios. Entonces el diablo cumple la destrucción que se propone en el ser humano, en el siervo de Dios, se encuentra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ve ese descuido. Por eso el consejo es, no te descuides. No te descuides, ¿verdad? ¿Me entiende? Habita en la casa del Señor todos los días de tu vida. Contempla la hermosura del Señor y ponte a inquirir ahí en su templo. Estar en el templo de Dios. Déjame decirte, no descuides la oración. ¿Por qué? Porque solamente ahí nosotros, en Dios está la salvación, en Dios está la luz. ¿Cómo tenemos nosotros que hacer? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer para poder obtener la victoria? Déjame decirte, seguir refugiándonos en Dios, seguir confiando en Dios, ¿verdad? Seguir no temiendo a pesar de las cosas que se levanten, ¿verdad? Sino que seguir firmemente adelante y confiando en aquel, el único grande y salvador de nuestra vida, dice, ¿verdad? Entonces le dijo, dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí mismo, dice, ¿verdad? Él ahí empezó a hablar, le dijo en el 10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aunque se levanten cosas difíciles, se encuentran en la familia, ¿verdad? Aunque tal vez se encuentra, ¿verdad? Tu padre y tu madre te dejaren, no quisieran, ¿verdad?, buscar del Señor, o te abandonaren, ¿verdad?, que tú solo buscase, ¿verdad?, del Señor, o, ¿verdad?, o no te apoyasen, desen cuenta, ¿verdad? Él sabía, él había dicho, ¿verdad?, con que todo, ¿verdad?, le dejara. Él sabía que Jehová también lo iba a salvar, que Jehová también lo iba a recoger. Por eso yo no sé tu situación, ¿verdad? Y tal vez tú dices, ¿verdad?, yo voy a dejar de servirle al Señor, voy a dejar de hacer esto para Dios, porque mi padre y madre, entonces tú amas más padre y a madre, entonces no soy digno del reino de Dios, dice el Señor, vean. Pero dice el Señor que tú tienes que si aunque tú ves que te están dejando, ¿verdad?, a que no quieren, déjame decirte que hay uno que sí te quiere, hay uno que sí te valora, déjame decirte. ¿Por qué? Porque dice, él sabía que Jehová lo iba a recoger, a pesar de que él tal vez físicamente, ¿verdad?, en familia, de ese encuentro estuviese solo, sabía que no estaba tan solo, ¿verdad?, que había un poderoso, un grande, ¿verdad?, que lo recogía. Había un poderoso y grande que iba a estar ahí con él en todo momento, y que también le decía, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, dice. Entonces él se ponía a la disposición de ese encuentro, a la disposición, ¿verdad?, de su vida. Es decir, como quien dice, Señor, heme aquí ahora, Señor, ¿verdad?, ¿me entiende? Enséñame, oh Jehová, tu camino. Sígueme iluminando, sígueme, ¿verdad?, llevando por el camino recto. Dice, guíame en tu senda de rectitud, le decía, ¿verdad? Guíame en esa senda que tú quieres que yo ande, Señor. Sígueme guiando, sígueme enseñando. Ya lo que usted tiene que decir, ¿verdad?
Señor, a pesar de la lucha, a pesar de las pruebas, ¿verdad? A pesar también de las victorias que ya hemos obtenido, des en cuenta, ¿verdad? Tú sígueme guiando, sígueme, ¿verdad? Enseñando, sígueme, ¿verdad? Direccionando, sígueme por la senda recta, ¿verdad? Dice, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos, des en cuenta, porque a veces tú quieres hacer cosas, ¿verdad? Que no va conforme a la voluntad de Dios, des en cuenta, y por causa de tus enemigos, ¿verdad? Que se están levantando contra ti. Por eso siempre pídele dirección a Dios. Pídele dirección a Dios, que Dios te direccione a causa de tus enemigos, de todo lo que se está levantando contra tu vida, dice. Y una cosa también le decía, ¿verdad? El salmista David, ¿verdad? Se encuentra, no me entregues a que la voluntad de mis enemigos se lleven a cabo en mi vida, ¿verdad? No me entregues, dice, a la voluntad de mis enemigos, dice, porque le empezaba a expresar a Dios, ¿verdad? Porque se han levantado contra mí. Yo te quiero decir que testigos falsos, ¿verdad? Yo te quiero decir, ¿verdad? Que aquellos que respiran crueldad se han levantado contra mí, ¿verdad? Aquellos que verdaderamente me quieren ver muerto, me quieren ver muerta, Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? Mira lo que se... Y no permita, Señor, no me entregues a su voluntad, que no se cumpla el propósito de ellos, Señor, ¿verdad? Empezaba a orarle al Señor, empezaba a clamarle a Dios, ¿verdad? Que Dios tuviera misericordia de él, ¿verdad? Que Dios, el rostro de Dios estuviera siempre ahí, ¿verdad? Atento a su oración, ¿verdad? Se encuentra. Entonces dice, ¿verdad? Que le dijo, él expresa esta palabra y nos dice a nosotros, ¿verdad? Dios a través del salmista David. Y lo que dice, ¿verdad? Nos da un consejo. Dice, yo, dice, ¿verdad? Hubiera yo, dice, desmayado. Se encuentra, pues le digo, cuando una persona se desmaya, cae, porque dejó de tener la confianza en el Señor. Dice, hubiera yo, dice, desmayado si no creyese, si no hubiese creído que veré la bondad de Jehová, dice, ¿verdad? En la tierra de los vivientes, se encuentra. Pero como el salmista David creyó en Dios, se fortaleció en Dios, se había refugiado en Dios, había encontrado, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Se encuentra ese refugio en Dios, y que ahí había encontrado también la luz, la dirección, la salvación, ¿verdad? De Dios. Se encuentra que de él venía, él había permanecido en esa confianza. Entonces, se encuentra, él por esa causa no desmayó. Por eso el consejo, ¿verdad? Dijo el salmista David, ¿verdad? Déjame decirte que si yo no hubiese hecho nada de eso, no hubiese contemplado la hermosura de Jehová, que si yo no hubiese inquirido en el templo de Jehová todos los días de mi vida, si no hubiera buscado el rostro de Dios, la hermosura de Dios, si no lo hubiese contemplado, ¿verdad? En su templo, entonces déjame decirte que yo no existiera, no hubiese obtenido victoria, dice, ¿verdad? Yo hubiera desmayado, dice, ¿verdad? Pero más sin embargo, dice, él no desmayó, porque hizo, ¿verdad? Todo lo contrario. Se fortaleció en Dios, se refugió en Dios, buscó su luz, buscó su salvación. Estuvo todos los días en la casa de Jehová, contempló su hermosura, inquirió en su templo. Entonces dice, ¿verdad? Él dice, ¿verdad? Sabía que iba a ver, que estaba viendo, que de ahí empezó a ver la bondad de Jehová, lo bondadoso que es Dios. ¿Tú crees que Dios no te va a defender cuando tú haces y buscas el rostro de Dios? Cuando tú todos los días estás al pendiente de Dios, déjame decirte, claro, déjame decirte que Dios es grande. Ahí vemos la bondad de Dios, la bondad de Jehová, y estuvo en la tierra de los vivientes, se encuentra, dice. Entonces el consejo que decía el salmista David, quiero decirte, aguarda a Jehová. Mantén la confianza en Dios. Refúgiate en Dios. Inquiere en el templo de Dios, ¿verdad? Todos los días de tu vida, ¿verdad? Contempla la hermosura de Jehová. Entonces dice, ¿verdad? Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Necesitas de un esfuerzo. Necesitas, ¿verdad? También dice la palabra de Dios que te esfuerce, que te aliente tu corazón. Aliéntese tu corazón, porque tal vez tu corazón ya no tiene aliento, pero se tiene que alentar tu corazón. Tal vez tú sientes ya que has decaído, tal vez tú sientes a desmayar, tal vez tú sientes que tus enemigos ya te están derribando, ya te están viendo ya muerto, tú te ves ya muerto, ¿verdad? Pero déjame decirte que tienes que fortalecerte en el Señor. El consejo de hoy, aliéntese tu corazón, y una cosa, sí, espera en Jehová.
Espera en Dios, ¿verdad? Espera en Dios. Contempla la hermosura de Dios, ¿verdad? Contémplala todos los días de tu vida en la casa de Jehová. Ese es el consejo para tu poder estar firme en el camino del Señor. Tienes que estar en la casa de Jehová todos los días de tu vida. Tienes que contemplar la hermosura de Jehová ahí, porque de otra manera, si tú no estás, no puedes contemplar la hermosura de Jehová. Para poder tú inquirir, estar ahí en el templo de Dios, ¿verdad? Déjame decirte, y poder Dios esconderte ahí en el tabernáculo, ¿verdad? En el día del mal, dice el Señor, ¿verdad? Y ahí en lo reservado de su morada. Tienes que esforzarte. Para que tú puedas hacer eso, tiene que haber un esfuerzo. Tienes que alentarte. Tienes que esperar. Y no en el vecino, no en el esposo, en la esposa, en el papá, en el hijo, ¿verdad? Tienes que esperar en Jehová, en Dios, pero haciendo la voluntad de Dios, caminando conforme a la voluntad de Dios, en la senda de Dios, en la luz de Dios, en la salvación de Dios, que de Él va a venir, de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Así que este es el consejo del día de hoy, ¿verdad? Para que podamos todos estar firmes en el camino del Señor. Eso hay que hacer. Habitar en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y seguir contemplando la hermosura de Jehová. Que es lo más maravilloso. Sentirte fortalecido, fortalecida en el Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? Seguir adelante en el camino de Dios. Seguir ahí, ¿verdad? Con esa confianza. Seguir firmes en el Señor. Oráis, dice el Señor, ¿verdad? Por vosotros mismos, para que no caigamos, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Ya ir y contemplar el hermosura de Dios. Ir a fortalecernos en el Señor por vosotros mismos. Si los demás no quieren orar, tú busca la oración. Tú ve a las oraciones, ¿verdad? Métete en las oraciones con Dios. Contempla la hermosura, que es por el bien tuyo, es por el bien mío. Por eso muchos tú ves decaídos, ves debilitados, ves, ¿verdad? Que ya no se quieren levantar, ya han endurecido su corazón. ¿Por qué causa? Porque ellos dejaron, sus enemigos los derribaron. Todo lo que el diablo quería verlos así, se llevó en el propósito en su vida, porque ellos no se refugiaron en Dios. Cada quien tiene que luchar por su salvación. Cada quien tiene que buscar a Dios. Cada quien tiene que, ¿verdad?, fortalecerse en el Señor. Yo puedo estar orando por cada uno, pero si usted no pone de su parte, no busca del Señor, déjeme decirle, sus enemigos los van a hacer caer. Sus enemigos se van a reír de usted, ¿verdad? Pero si usted se levanta, si usted viene a esta luz del Señor, si usted ocurre a Él por su salvación, Él sí lo va a ayudar, Él sí lo va a socorrer, des en cuenta, ¿verdad? Él va a estar fielmente ahí ayudándole, des en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él está viendo que usted, ¿verdad?, está poniendo de su parte, que usted se está esforzando, que usted está alentando su corazón a buscar del Señor, que usted, ¿verdad?, está corriendo ahí contemplando la hermosura de Él, de Dios, des en cuenta, ¿verdad? Por eso es tan necesario que ponga de su parte, que pongamos todo, ¿verdad?, de nuestra parte, que busquemos del Señor y que sigamos firmes en el camino del Señor. Espero me hayan entendido y pues les hago la invitación a la iglesia Ministerio Dios Altísimo, ¿verdad?, en la 11922 de la Triquín Roa, Houston, Texas, 77067, con mis pastores Raúl e Idalia Argueta. Teléfono 832-275-1178. Ahí le esperamos, son bienvenidos, Cristo les ama. Y hoy es el momento de que vengan a la luz, ¿verdad?, de Cristo. Aquí que los ilumine, que Él, ¿verdad?, está aquí para salvarlo. Aprovechen bien el tiempo, ¿verdad?, como le decían. Tal vez el mundo, ¿verdad?, allá sus enemigos se les han multiplicado. Allá sienten que están a punto de perder su vida, ¿verdad? Pero déjenme decirle que hay una salvación tan grande, que si tú acurres a la luz del Señor, Él te va a refugiar, Él te va a dar vida, ¿verdad? Aunque tú te sientes ya muerto, Él da vida a aquello que está muerto, dice el Señor. Él está aquí para volver a las sendas a aquellos que se desviaron, des en cuenta, ¿verdad? Dios quiere ayudarlo, pero es necesario que se levante un hombre, una mujer valiente, que diga: Señor,
Hoy yo quiero ser esa mujer. Hoy yo quiero ser ese varón, ese joven, ¿verdad? De buscar el rostro, buscar tu rostro, Señor, de contemplar tu hermosura, Señor. Porque yo sé que tú me defenderás. Yo sé que tú me vas a dar la victoria. Por eso usted refúgiese en el Señor. Dios me los bendiga grandemente. Yo sé que esta palabra ha hecho de bendición para su vida, ¿verdad? Así como lo es para la mía. Y pues sigamos adelante, ¿verdad? En el camino del Señor, viviendo para el Señor, ¿verdad? Y refugiándonos cada día en el Señor y buscando contemplar cada día la hermosura del Señor, ¿verdad? Que es lo más maravilloso que tú puedes tener en tu vida, déjame decirte, ¿verdad? Es a Dios en tu corazón, ¿verdad? Es a Dios, al Espíritu Santo, a la luz en tu vida. Dios me lo bendiga.